Signo de exclamación abierta. Triste noticia. El Chapo no pudo continuar por una enfermedad grave. ¿Cómo sigue de salud Joaquín El Chapo Guzmán? El abogado de Joaquín Guzmán Loera habló para los medios de comunicación sobre la salud del famoso capo. El abogado del Chapo Guzmán, Eduardo Valareso, habló sobre la salud del capo, ya que hace un par de meses se especulaba que la salud del hombre estaba muy deteriorada, pero el abogado comunicó a la prensa que su cliente se encuentra tranquilo y paciente ante el juicio. Mencionó que los estragos de salud que tiene solo son dolores de garganta y de oídos. Su garganta siempre está irritada. Siempre le duelen los oídos, siempre tiene dolor de garganta debido a que la unidad de aire acondicionado sopla aire frío sobre él las 24 horas. Además, su garganta siempre está irritada, porque se ve obligado a beber agua del grifo, porque los funcionarios de la prisión donde se encuentra no le venden agua embotellada, que a los otros reclusos sí le venden. También afirmó que todavía tiene dolores de cabeza. Además del dolor de garganta y oídos, su cabeza le duele constantemente, porque se ve obligado a dormir en una celda con las luces encendidas las 24 horas del día. No ha dormido mucho desde hace 2 años, finalizó el abogado. Cabe mencionar que los testigos que se presentarán a testiguar en contra de Joaquín Guzmán Loera se presentarán después de las fiestas cuando se retome el juicio. 5 impactantes revelaciones del histórico juicio a El Chapo. Desde millonarios sobornos hasta la compra de equipos de fútbol con el dinero del narco, los testigos del proceso han dado luces sobre la opulenta vida del capo mexicano. Este jueves se cumple el primer mes del que es considerado el mayor juicio por tráfico de drogas en la historia de Estados Unidos, la causa contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En él, los testigos protegidos por el gobierno estadounidense han dicho de todo, desde que el capo siempre fue una persona humilde hasta que pagó sobornos millonarios a expresidentes de México para favorecer al cártel de Sinaloa. Desde 2017 comenzaban las sorpresas de El Chapo, pues en febrero de aquel año, el capo arguyó no tener dinero para pagar un abogado particular y, hasta hoy, el gobierno de Estados Unidos no ha podido localizar un solo dólar propiedad del presunto líder del cártel de Sinaloa. Para el gobierno. El narcotraficante Jesús El Rey Zambada García, quien acudió a la corte como testigo protegido del gobierno estadounidense, señaló que el cártel de Sinaloa controlaba el aeropuerto en Ciudad de México y sobornaba regularmente al gobierno mexicano para tener protección. Zambada dijo que Guzmán Loera se asoció con su hermano, Ismael Zambada, para dirigir al grupo criminal y que operaban hangares y almacenes en el aeropuerto de Ciudad de México, donde se almacenaba la cocaína proveniente de Colombia. Un día antes, Jeffrey Lichman, uno de los abogados principales de El Chapo, afirmó que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del cartel. Ambos desmintieron los señalamientos. El rey también mostró la fotografía de una pistola negra Colt calibre 38 con detalles en oro y diamantes, con las iniciales JGL, Joaquín Guzmán Loera, en su empuñadura. El Chapo fue el jefe del cártel de Sinaloa, dijo el expiloto Miguel Ángel Martínez, una de las personas más cercanas a él, contradiciendo la afirmación de los abogados de Guzmán sobre que su dominio en el mundo del narcotráfico es un mito y que es un líder de la nada. No tenía nada que comer. Martínez,
conocido como el Tololoche, también contó que Guzmán vivía en la pobreza, no tenía nada que comer y en busca de una vida mejor empezó a cultivar marihuana cerca de su casa, en el estado mexicano de Sinaloa, y también a hacer heroína extrayendo la savia lechosa de las amapolas. Según el testimonio de El Tololoche, empezó a trabajar juntos a El Chapo en 1987. Tras salvar un cargamento con valor de $1 millón en un aterrizaje peligroso, Martínez fue ascendido y se dedicó a programar y dirigir los vuelos con droga desde Colombia a lugares clandestinos en México. El acercamiento entre El Chapo y Martínez se consolidó. Ambos viajaron varias veces a Los Ángeles y Las Vegas. El testigo, de quien el juez impidió hacer retratos a los artistas de la corte, manifestó que Guzmán gastó $6 millones en aviones cuando fueron a Los Ángeles. Miguel Ángel Martínez alias Tololoche aparece en esta foto sin rostro junto a la almohadilla Chapo. Guzmán está bajo el plan de protección de testigos, dijo en su testimonio que acompañó a la almohadilla Chapo a Almohadilla Colombia, la donde compraron 2 aviones, y a Las Vegas porque Almohadilla Guzmán quería jugar. Martínez también contó que a principios de los años 90, El Chapo pagó alrededor de $20 millones a Guillermo González Calderón y, excomandante de la Policía Judicial Federal de México, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a cambio de información sobre las investigaciones de narcotráfico, lo que le permitió permanecer fuera del alcance de las autoridades. Zoológicos y regalos millonarios. Según contó Martínez, como testigo protegido del gobierno de las ganancias del capo eran tan lucrativas debido al boom de la cocaína a principios de los 90, que llegó a regalar más de 50 coches a sus empleados una Navidad y que a él le daba $1 millón cada diciembre. Asimismo, el hombre también apodado El Gordo refirió que El Chapo tenía casas en cada playa, al menos 4 jets en los que transportaba millones de dólares, un yate llamado El Chapito, un zoológico en una casa en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, y que se había sometido a un tratamiento antiedad en Suiza. Entre el narco y el balón. En el día 15 del juicio, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, declaró que El Chapo había realizado inversiones millonarias en los equipos de fútbol mexicanos Celaya, Irapuato, Gallos Blancos de Querétaro, Venados de Yucatán y Reboceros de la Piedad, sin que ninguno de los equipos diera una postura al respecto. La sospechosa desaparición de la fortuna de El Chapo levanta intriga en las redes. El narco más famoso del mundo, Guzmán, de 61 años, es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el narcotraficante más famoso del mundo, tras estar involucrado casi 30 años en el tráfico de drogas, una trayectoria que dio origen a su liderazgo en el cártel de Sinaloa. El capo enfrenta 11 cargos, el principal de ellos es ser la cabeza del grupo criminal. Además, es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente a Estados Unidos unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de $14.000 millones. De hallarlo culpable de uno solo de los cargos, recibiría cadena perpetua. Ecuatoriano citado en juicio de El Chapo, alabado en México. Con un corrido titulado El Capi,
Una banda norteña mexicana cuenta la historia del ex capitán del ejército ecuatoriano Telmo Remigio Castro Donoso y sus hazañas para salir de prisión pese a haber sido capturado varias veces con dinero y drogas y de haber perdido avionetas a manos de autoridades. Castro, que fue mencionado esta semana en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el capo mexicano y líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se volvió una celebridad en México con la rola, pero su nombre ha sonado en medios internacionales por las declaraciones de Jorge Cifuentes, el ex socio de Guzmán, en Colombia. Cifuentes mencionó que entregaba a militares ecuatorianos $100 por cada kilo que pasaba por el territorio y que era un negocio redondo porque nadie revisaba los camiones del ejército. El hecho real se remonta a octubre del 2009 cuando Castro fue detenido por primera vez en Baeza. Se lo juzgó en Sucumbíos. Iba uniformado en un camión blanco pintado con insignias militares transportando 489 kilos de cocaína. Estaba junto al sargento Rodrigo G. pero el capi, 3 meses antes había dejado el ejército. La detención del camión fue parte de la Operación Aniversario, en la que se allanó una casa en Quito y se encontraron 3,8 toneladas de cocaína. Esa droga pertenecía al cartel de Sinaloa y eran Cifuentes y Castro quienes coordinaban el envío de droga desde Ecuador hasta Centroamérica, según los informes policiales. Cifuentes era jefe de Castro en esa época. Este diario tuvo acceso a expedientes que muestran los nexos entre Castro y Cifuentes. Este último en esa época estuvo en Ecuador y se reunía en hoteles con sus socios. El expediente contiene información sobre la detención de Castro en 2009, quien solo estuvo 14 meses en prisión y al salir se convirtió en el jefe del cartel en Ecuador. Ya era socio directo con México y desde ese país llegaban las avionetas para transportar la droga. En Aeropolicial, en Guayaquil, permanecen varias de las avionetas decomisadas en las operaciones Centurión, Danubio Azul y Cristal, sin contar las 2 que se estrellaron. El primer incidente ocurrió en Pedernales en 2012. Ahí 2 pilotos mexicanos murieron y se encontró más de $1 millón. La otra avioneta se estrelló en marzo de este año, 2018, en la isla Matorrillos, Guayas. En esa avioneta venían 2 mexicanos, uno de ellos, Luis Joel Aguirre Castro, ya había sido detenido en el empalme en junio del 2013 cuando aterrizaba una aeronave en la que traía 2 cruces para los pilotos fallecidos en 2012. Ese día, junio del 2013, el piloto mexicano Luis Joel Aguirre Castro fue detenido junto a Telmo Castro y 8 personas más durante la Operación Galaxia, donde se logró decomisar 400 kilos de droga. Además, en el expediente se revela que otro de los detenidos ese día fue Wilder Sánchez Farfán, supuesto socio del Capi y quien estaría relacionado con varios laboratorios de conversión de drogas en Ecuador. De Colombia traían la base. Castro y Sánchez estaban dentro de una camioneta esperando que se cargara la droga a la avioneta cuando llegaron los uniformados y se inició un enfrentamiento armado, según consta en el expediente en el que se muestra, mediante fotografías, que los sujetos tenían varias granadas antitanques. Sin embargo, no hubo heridos. Ese mismo año, 2013, luego de un recurso de apelación en la Corte Nacional, a Telmo Castro le rebajan la pena de 16 a 13 años por narcotráfico. En 2018, a pesar de que han pasado solo 5 años, el exmilitar ya no está en prisión.
La jueza Andrea Moreno le concedió el régimen semiabierto que permitió a Castro abandonar la penitenciaría y lo obliga a acudir cada 15 días a la fiscalía, Albán Borja, a firmar un acta ante el juez de garantías penitenciarias. Él no porta grillete electrónico. El beneficio al que se acogió Castro tiene como requisito principal haber cumplido el 60 de la pena en prisión, pero él solo cumplió con el 40. Un abogado que pidió la reserva, le explicó a este diario que como fueron detenidos en 2013 se los juzgó con el anterior Código Penal, que pone como requisito para obtener el beneficio cumplir en la cárcel solo el 40 de la pena. Sin embargo, en ese mismo código, vigente hasta agosto del 2014, se establece que en delitos de asesinato, violación o tráfico de drogas no se aplican las medidas cautelares. Telmo Castro junto a Washington Prado Ávila, alias Gerald, conocido como Pablo Escobar ecuatoriano, eran los socios estratégicos del cartel de Sinaloa en Ecuador, dicen los informes policiales. El jurista dice que por la forma como funcionan las leyes en el país y con la experiencia de ver entrar y salir de la cárcel a los narcos, la captura de Gerald en Colombia en abril del 2017, plantea la posibilidad de que en el Ecuador se aplique la extradición a los Estados Unidos por este y otro tipo de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Gerald llegó a Miami en febrero del 2018, desde Colombia, y allá podría enfrentar una pena de cadena perpetua por el traslado de 250 toneladas de drogas a ese país. Autoridades registran 17 avionetas aprehendidas por casos de drogas desde el 2003. Comparecencia. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el comandante del Ejército, Javier Pérez, y el excomandante Ernesto González, deben acudir a la Comisión de Soberanía el miércoles, por este tema. Otro detenido en 2013 que ya está en libertad es Luis Joel Aguirre Castro, piloto mexicano. Él se estrelló en la avioneta en la isla Matorrillos en marzo de este año. Iba acompañado de otro mexicano. Aguirre acababa de salir de prisión tras cumplir 4 años aquí y venía volando ilegalmente, presumiblemente para transportar el alcaloide a México. Como en la aeronave no se hallaron drogas o dinero, los hombres no pudieron ser detenidos. Ese mismo año se abolió la ley migratoria, que pena el ingreso ilegal al país. Ellos solo eran extranjeros accidentados. Y,